Isaías 48. Muy bien, en Isaías 48 vamos a leer 2 versículos. Isaías 48, en el versículo 4 y 5, dice el verso 4: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Hasta ahí la escritura. En el Salmo 135, en el versículo 15 al 18, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Mi sermón de hoy, domingo 2 de diciembre, lleva por título: ¿son idólatras los católicos? Es una pregunta. ¿Son idólatras los católicos? Debido a este título y al contenido del tema, es necesario iniciar con una introducción aclaratoria que les permita, principalmente a los católicos, no tergiversar el contenido de esta enseñanza y, por consecuencia, ofenderse injustificadamente, o en su caso, cerrar su mente o su corazón para que puedan captar lo que quiero transmitir en este tema, ya que la mayoría de nosotros, por naturaleza, defendemos 2 cosas: defendemos nuestra familia y defendemos nuestras creencias. Aunque nuestra familia no sea una buena familia, pues el amor, ese lazo sanguíneo, nos lleva a defenderlos. Una madre puede salir a enfrentar a tantos policías que quieren prender a su hijo y después investiga si cometió o no el delito. Entonces, uno por impulso defiende a su familia, pero también defiende las creencias que se nos han inculcado por mucho tiempo. Entonces, quiero yo mencionar algunos puntos con el motivo de aclarar que lo que yo voy a enseñar nunca sería con la intención de faltarle el respeto a las personas que creen en el catolicismo o que pertenecen a la religión católica. Debido a que hay predicadores que hablan del catolicismo y no saben abordar el tema, no son respetuosos. Bueno, no quisiera yo que se me confunda con esos predicadores. Hay pastores que no saben de respeto y se ríen de las creencias de las personas o usan un lenguaje agresivo contra las creencias de las personas. Así que yo inicio este tema haciendo las siguientes aclaraciones. Número 1, reconozco que en el sector evangélico hay mucho salvajismo sobre el tema de la idolatría. Hay cristianos y pastores burlándose de las creencias sobre las imágenes en el catolicismo. Es una burla, eso es una falta de respeto. Aunque ellos usan lenguaje agresivo y atacan a las personas con la Biblia, yo no soy de ese grupo. Yo abordaré el tema de las imágenes, de la idolatría, el catolicismo, con el mayor respeto posible. Segunda aclaración: hay cristianos que les exigen a los católicos destruir sus imágenes. En ocasiones las personas tienen preguntas sobre este tema de las imágenes, las cuales se veneran en el catolicismo, y muchos, por ejemplo, una secta que así es llamada secta, yo les llamo hermanos,
conocida como los testigos de Jehová, luego le exigen a la gente: destruye tus imágenes, quita tus imágenes. Yo tampoco soy de ese grupo, no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que uno debe de enseñarle a las personas lo que está bien, lo que está mal, y cada quien decide qué hacer, qué corregir. Tercero, al citar la Biblia deben de entender que yo no soy quien dice que la idolatría que se practica en el catolicismo está mal. No soy yo como pastor evangélico. Al citar la Biblia es Dios quien dice que eso está mal. Entonces, que no vayan a interpretar los oyentes, no solo los presentes, sino los que nos escuchan por la estación de radio y los que van a escuchar a futuro esta enseñanza, que no es una cuestión mía, no es una cuestión de mi iglesia. Yo voy a usar la Biblia para este tema. Número 4, esto es una aclaración para los católicos. No crean a aquellos quienes les dicen que cuando un pastor evangélico habla de la idolatría, él está juzgando a las personas. Hablar de lo que se está haciendo mal no equivale a juzgar a una persona. De hecho, los sacerdotes católicos, los buenos sacerdotes católicos, cuando hablan de algo que está mal, pensemos en un sacerdote católico que habla en contra del alcoholismo. Cuando él habla en misa en contra de los padres borrachos o esposos borrachos, él no está juzgando a la persona, él está citando que algo está mal. Hablar o señalar algo como pecado no equivale a juzgar. Y en ocasiones hay personas que cuando nos escuchan hablar a los pastores sobre la idolatría dicen: es que ellos están juzgando a los católicos. No, no estamos juzgando. Citar que algo se está haciendo mal no es juzgar a las personas, es señalar el pecado, y son cosas diferentes. Número 5, voy a estar remarcando que yo no odio a los católicos, mi familia es católica, mi familia es cercana, mis hermanos, mi padre, mi madre murió como católica. Entonces yo no odio a los católicos. Hay evangélicos que odian a los católicos, pero tristemente también hay católicos que odian a los evangélicos. Entonces, tanto los unos como los otros están mal. Sean católicos o sean evangélicos, está mal odiar a las personas. Eso la Biblia lo condena. Y número 6, mi sermón no va a abarcar todo lo necesario para demostrar que existe idolatría en el catolicismo. Así que quedarán muchas cosas sin abordar, quedarán muchas cosas inconclusas, pero trataré de ser lo más concreto en los puntos que voy a estar hablando. Y esto es importante mencionarlo porque no faltará también a futuro que algún líder católico mencione acerca de lo que voy a enseñar. Pues es que el pastor no dijo esto o no explicó aquello. Pero este tema de la idolatría es tan amplio que sería muy difícil abordarlo en 3, 4, 5 cultos. Así es que voy a concretarme en los puntos que voy a mencionar, voy a tratar de ir al grano. Muy bien, aclarado esto, iniciemos con la siguiente reflexión. La Iglesia Católica Romana en los últimos 50 años ha tenido grandes cambios en su sistema docente, como en sus actividades de adoctrinamiento. Teológicamente, el catolicismo ha agregado nuevas materias que anteriormente en el catolicismo tradicional no existían. Se ha modernizado, han modernizado incluso al clero. Algunas enseñanzas que los sacerdotes daban en la misa han ido cambiando, se han ido mejorando, por llamarlo de una forma, y todo esto ocurrió desde que el movimiento carismático hace 50 años visitó a la Iglesia Católica. En el fondo, la Iglesia Católica en su doctrina sigue siendo la misma, pero en realidad tiene cambios, hay un maquillaje nuevo que le da un aspecto diferente al catolicismo, y esos nada más, esos cambios son en su aspecto, porque la doctrina sigue siendo exactamente la misma. Cambios relevantes, bíblicamente hablando, la Iglesia Católica no ha hecho.
Pero entre esos avances en la docencia y las nuevas materias que ha incluido el catolicismo en los últimos años, se encuentra la apología católica. La palabra apología es una palabra griega que significa defensa. Hace 60, 80 años no existían apologistas católicos, esto es, defensores de la fe católica. Simplemente se predicaba lo tradicional, lo que se nos heredó a través de las familias, aquella herencia de una religión tradicional, pero de 50 años para acá la Iglesia Católica se ha venido preparando y ha preparado a sus sacerdotes para defender la enseñanza católica. Así es que hoy en día actualmente tenemos defensores de la fe católica bien preparados. Entre ellos algunos sacerdotes, otros no son sacerdotes, son misioneros, son catequistas, pero bien preparados, apologistas católicos. Por citar algunos de ellos, hay un ex teólogo pentecostal llamado Fernando Casanova, es de los más famosos en toda Latinoamérica, es un puertorriqueño. Este ex cristiano anteriormente servía en la iglesia pentecostal dando clases en un instituto bíblico, entonces se convirtió al catolicismo y ahorita él es un apologista católico, es muy fuerte. También está el católico misionero Cristian Huerta, él tiene muchos debates en el internet. También un sacerdote muy famoso en las redes sociales, un venezolano, el sacerdote Luis Toro. También él ha tenido muchos debates con pastores evangélicos. Ojalá yo un día tenga la oportunidad de debatir con cualquiera de uno de estos caballeros personalmente. Ellos, junto con otro grupo de apologistas católicos, les enseñan a los católicos que el culto que se profesa a las imágenes no es idolatría. Repito, estos apologistas católicos les enseñan y, por cierto, lo explican muy bien. Yo los admiro por la forma de explicarlo. Y algunos de ellos son hasta más pacientes que los pastores. A veces los pastores tenemos menos paciencia para enseñar a la gente. Cuando no aprenden, llega un pastor que se desespera y les dice, cabeza dura, ¿qué no entiendes? Pero ellos no, ellos son muy tranquilos, muy pacientes y han logrado, a través de sus enseñanzas, convencer a los católicos que el tener imágenes y venerar imágenes no es idolatría. Han enfrentado a pastores evangélicos en debates para probarles que el hecho de tener la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, de Juan Diego, del ángel Miguel, Gabriel, que todas esas imágenes, el hecho de tenerlas en sus iglesias y en sus casas, llevarlas en una estampa, colgadas en un collar, eso no equivale a idolatría y mucha gente católica está convencida y segura de que las imágenes que se usan en el catolicismo no equivale a idolatría. Muy bien, a mí me toca en este tema refutar tal enseñanza. Yo voy a demostrar por la Biblia que eso sí es idolatría y que la Biblia lo condena, y voy a tratar, como ya lo mencioné, de hacerlo de la manera más respetuosa posible. Muy bien, hay dos premisas que usan estos defensores del culto de las imágenes católicas. Ambas premisas son falsas, pero son las que más usan ellos. Son premisas que usan para hacerles creer a las personas que dicho culto no es idolatría, como ya lo expliqué, y las premisas son las siguientes. Número 1, tener imágenes no es pecado porque Dios ordenó hacer imágenes. Esta es una de las premisas más usadas. Repito, tener imágenes no es pecado porque Dios ordenó hacer imágenes. Y la segunda premisa que usan mucho estos defensores, estos apologistas católicos, es: los católicos no adoramos a las imágenes, sino las veneramos. Esta también es de las más citadas para demostrar, entre comillas, que
las imágenes que se adoran o se veneran en el catolicismo no es idolatría. Muy bien, vamos a comenzar a desmentir estas premisas que, aunque se usan citas bíblicas para demostrarlas, estas citas están fuera de contexto. Estas dos premisas no solamente son citadas sin fundamento, sino cuando uno de estos sacerdotes o alguno de estos misioneros católicos o algún apologista católico cita las premisas, siempre ponen fundamentos. Vamos a ver esta primera que dice: tener imágenes no es pecado porque Dios ordenó hacer imágenes. Vayamos primero al mandamiento en Éxodo capítulo 20. Dice en el versículo 3 al versículo 5: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que ordena Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En otras palabras, a Dios le da celo que los hombres tengan imágenes, esculturas, se inclinen ante ellas, las honren y las adoren. Muy bien, este es uno, como ustedes cristianos que ya han leído muchas veces estos pasajes, son 2 de los 10 mandamientos dados a Moisés. Aquellos 10 mandamientos que también enseña la Iglesia Católica, por ejemplo, para los niños en el catecismo. Pero es interesante, ahorita no voy a adentrarme en este punto que quiero mencionar, pero para los católicos que me escuchen, es interesante que los primeros 3 mandamientos de estos 10 mandamientos no son los mismos que la Iglesia Católica enseña en el catecismo. Ellos quitan este mandamiento y ponen un mandamiento que dice: santificarás las fiestas. Y este mandamiento se puede leer idéntico en una Biblia católica, sea una Biblia guadalupana, sea la Biblia Dios habla hoy, sea la Biblia Jerusalén. Hay varias versiones católicas, los 10 mandamientos son el mismo, pero en el catecismo se quitan los primeros 3 y entre ellos este segundo y tercer mandamiento que estamos leyendo. Son cambiados y no se les leen igual o no se les enseñan igual los 10 mandamientos. Muy bien, es importante que cuando nosotros exigimos obediencia a estos 2 mandamientos, donde Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, y luego Él ordena: no te inclinarás ante esa imagen, ni vas a honrar tampoco esa imagen. Entonces, los apologistas católicos, para disculpar el quebrantamiento de estos 2 mandamientos, porque todo buen católico que honra una imagen está desobedeciendo estos 2 mandamientos, pero entonces el apologista católico, sea sacerdote, misionero, ministro, les enseña a los católicos que en la Biblia Dios ordenó que se hicieran imágenes. Por ejemplo, dicen ellos, Dios le ordenó a Moisés que cuando él hizo el propiciatorio hiciera 2 imágenes de 2 querubines. También Dios le ordenó a Moisés hacer algunos ángeles cuando hizo la cortina del lugar santo. Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente. Y aunque si bien es cierto que Dios ordenó que hiciera esas imágenes, ellos toman esas escrituras para decir: ahí está, Dios también ordenó que se hicieran imágenes. De aquí quiero mencionar 2 cosas que ignoran los católicos sobre este punto, y es bien importante. Primera, Dios sí ordenó a Moisés hacer estas imágenes religiosas, pero le prohibió al hombre hacer imágenes religiosas.
Hay una gran diferencia entre que Dios ordene que se haga algo y que nosotros, por nuestra cuenta, sin que Dios nos lo diga, hagamos algo. Moisés se concretó en hacer las imágenes que Dios le ordenó, pero aquí tenemos un pasaje donde a nosotros se nos prohíbe. Entonces no podemos tomar aquellas órdenes específicas. Repitan, órdenes específicas. Para que esto, si usted como católico que me escucha allá en la radio quiere platicarlo con su sacerdote, lo platique desde esta cosmovisión. No podemos tomar una orden específica que se le dio a Moisés y yo apropiármela y decir, Dios le dijo a Moisés que se hiciera esta imagen, se hiciera esta imagen y se hiciera esta imagen, y de eso sacar la conclusión, por tanto yo también me voy a hacer una imagen de la Virgen, de un ángel, de un niño, de un santo. No, esa es una orden específica para Moisés. Si nosotros tomáramos esta escritura donde se prohíben imágenes y queremos anularla con otra escritura donde Dios le dice a Moisés que se haga una imagen, sería como tomar la escritura que dice no matarás. Es el 6º mandamiento. Y luego yo encuentro en otra parte de la Biblia que Dios le ordena a Israel ir a matar a personas. Así que, aunque la Biblia dice no matarás, por cuanto Dios le dijo al rey Saúl, ve y mata a estas personas, entonces yo también voy a matar. No puedo hacer eso. La orden de matar vino de Dios, primero, y segundo, fue una orden específica. Y la orden que Dios le da a Moisés de hacerse ciertas imágenes son órdenes específicas. Y aparte no son para mí. ¿Para quién son? Para Moisés. Así es que no son las órdenes para los sacerdotes, no son las órdenes, con todo el respeto, para los obispos, para el Papa, para ninguno de ellos. La orden de hacerse una imagen era una orden específica para Moisés. Segundo punto, el sacerdote Luis Toro dice que el problema de los hermanos separados es confundir un ídolo con una imagen. Cuando él le dice a los católicos que no hay ningún problema en tener imágenes, él da la siguiente explicación. Dice, nuestros hermanos separados se confunden porque no saben distinguir entre un ídolo y una imagen. Así que él afirma que una imagen no es un ídolo. Estos videos, hay muchos de él en el internet dando esta explicación. Y él dice, una imagen no es un ídolo. Hasta allí, hasta esa afirmación, yo estoy de acuerdo con él. Una imagen no es un ídolo. Está en lo correcto. Por eso me gusta escuchar al sacerdote Luis Toro. Es muy convincente. Es una persona muy centrada, tiene mucha razón en la forma en que plantea sus premisas. Yo estoy de acuerdo con él en ese punto. Pero si vamos un poquito más lejos de lo que él dice, algo que él ya no menciona, y deben de saberlo los católicos, es que aunque una imagen no es un ídolo, una imagen se puede convertir en un ídolo. Está ahí pegadito y se pasa por alto eso. Así es que si yo tengo una imagen de la Virgen, pues la imagen sola no es un ídolo, pero la imagen sí se puede convertir en un ídolo. Igual que una escultura, una imagen por sí misma no es un ídolo, una escultura tampoco, porque es lo que predomina en el catolicismo. Imágenes como esculturas. Cuando yo era católico, pues también tenía en mi casa de diferentes santos, de la Virgen, de Jesús. Entonces, ambas se pueden convertir en un ídolo. Hay que aceptar esa premisa que es correcta. Repitan, una imagen no es un ídolo. Una imagen no es un ídolo. Pero una imagen se puede convertir en un ídolo. Pero una imagen se puede convertir en un ídolo. En la Biblia tenemos infinidad de casos donde Israel tenía una imagen y luego esa imagen, que no era un ídolo, se convertía en un ídolo. ¿En qué momento se convierte en un ídolo? En el momento en que esa imagen se le otorga poder,
En el momento en que esa imagen yo la adoro, en el momento en que yo le rindo culto, en el momento en que la tomo como una deidad, en ese momento dicha imagen, dicha escultura es un ídolo. Veamos una cita bíblica, Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 18. Dice Segunda de Reyes 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Repito, e hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Quién hizo esa serpiente? Que hizo Moisés. Qué tremendo. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En el Antiguo Testamento solo se le quemaba incienso a Dios, era lo correcto. Pero esta imagen que en su momento sirvió de algo para el pueblo de Israel, ustedes han de recordar que hubo un castigo, una plaga por el pecado de la nación de Israel, y esa plaga consistía en serpientes venenosas que mordieron al pueblo. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios le dice a Moisés: construye una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala. Y cuando el pueblo ve esa serpiente, solo al verla será curado. Entonces la imagen por sí sola no era un ídolo, pero después pasaron los años y empezaron a inclinarse ante esa serpiente, la empezaron a adorar y a quemar incienso. Entonces la imagen se convirtió en un ídolo. Eso es lo que hay que explicarle a los católicos. Cuando ellos dicen, el sacerdote ya nos dijo que las imágenes no son un ídolo, ¿cierto? Pero tú y millones de católicos las convierten en ídolos. Segundo, la segunda premisa: los católicos no adoramos a las imágenes, sino las veneramos. Esto se cita con muchísima frecuencia, ya no solo por los defensores, por los apologistas católicos, también en misas se ha llegado a mencionar. Los católicos no adoramos a las imágenes, sino las veneramos. Sobre este punto, para no poner palabras en boca de sacerdotes o líderes católicos, voy a leer lo que escribe Aline Fessler en la página catholic.net. Es una página de apología católica al alcance de millones de católicos. Esto es lo que él escribe acerca de las imágenes. Es decir, los católicos adoramos únicamente a Dios, no adoramos imágenes ni estatuas, sino que veneramos lo que ellas representan y no a ellas por sí mismas. Yo creo que si esto lo hubiera leído antes de convertirme en evangélico, a lo mejor no me convierto en evangélico, hermanos. Esto se oye muy convincente. Repito, este artículo está en la página catholic.net, ahí la pueden buscar. Es decir, los católicos adoramos únicamente a Dios, no adoramos imágenes ni estatuas, sino que veneramos lo que ellas representan y no a ellas por sí mismas. ¿Acaso las madres no llevan las fotos de sus hijos en sus billeteras? Sin embargo, ellas no aman la foto, sino que aman a quienes se encuentran en ellas. Del mismo modo, los católicos amamos a la Virgen María, independientemente de que esté o no en una imagen, porque ella nos conduce a Dios.
La Biblia puede interpretarse fuera de contexto o de manera incompleta. Por ejemplo, en Éxodo 24, donde leímos nosotros, encontramos que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Sin embargo, si continuamos leyendo en Éxodo 25, 18, encontraremos que Dios dice a Moisés: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en 2 cabos de la cubierta. Otros ejemplos de este estilo los vemos en Números 21, 8 y en Primera de Crónicas 28, 18, 19, donde Dios manda construir imágenes como símbolos de salvación, pero no como salvación en sí mismas, ya que nuestra única salvación está en Cristo Jesús. Bien, se oye muy convincente, pero solo tiene parte de verdad lo que este escritor nos deja aquí, o les deja aquí a los católicos. Porque nosotros ya nos dimos cuenta que, no por el hecho de que Dios le dijo a Moisés: yo lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Si aquí el escritor católico está citando pasajes bíblicos. Porque era algo específico para él nada más. Exactamente, una orden específica. Tú, Moisés, tú vas a hacer los querubines, tú vas a hacer la serpiente, tú vas a hacer esta imagen, tú, Moisés. No se me dijo a mí, no se le dijo al sacerdote de la colonia, no se le dijo a cada papa que ha ocupado el trono ahí en el Vaticano, se le dijo a Moisés. Pero a todos nosotros sí se nos dijo en Éxodo 20, versículo 2, 3 y 4, no te harás imagen, ni escultura, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra. No te inclinarás y no las honrarás. A nosotros sí se nos dijo. Pero aquí el punto que que quiero remarcar es esa diferencia que hace de no adoramos imágenes ni estatuas, sino veneramos. Ahorita voy a llegar a ese punto. Ahora voy a leer acerca de lo que dice las imágenes de la Virgen Santísima y de los santos. La Iglesia Católica venera a los santos, pero no los adora. Pongan atención a esto, es muy interesante. La Iglesia, porque cuando hablamos de hacer apología, estamos defendiendo una creencia. Ok, la Iglesia Católica venera a los santos, pero no los adora. Adorar a algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Y yo digo a esto, amén. San Pablo enseña la necesidad de recordar con especial estima a nuestros precursores en la fe. Y ellos no han desaparecido en la nada, sino que nuestra fe nos da la certeza del cielo, donde los que murieron en la fe están ya victoriosos en Cristo. La Iglesia respeta las imágenes de igual forma que se respeta y venera la fotografía de un ser querido. Todos sabemos que no es lo mismo contemplar la fotografía que contemplar la misma persona de carne y hueso. No está, pues, la tradición católica contra la Biblia. La Iglesia es fiel a la auténtica interpretación cristiana desde sus orígenes. Vaya, cuando yo me convertí en el Evangelio no había nada de esto a mi alcance. Esto fue hace 30 años. Y ahorita, repito, todo esto se oye muy razonable, pareciera que todo es muy cierto. Pero el gravísimo y monumental problema es que dicha veneración implica las prácticas idólatras a otros dioses condenadas en la Biblia constantemente cuando Israel cae en idolatría. Lo voy a decir de otra forma y más lento. Lo que ellos llaman venerar, lo que se practica en dicha veneración, esas prácticas aparecen en la Biblia condenadas porque en la Biblia
lo que hoy se llama veneración se llamaba culto idólatra. Aquí nada más están jugando con palabras semánticas, haciendo, entre comillas, una distinción de venerar y adorar. Incluso algunas páginas, de lo mucho que investigué, algunas páginas se apoyan en la traducción o el significado de la palabra adorar. Adorar significa esto, venerar significa el otro. Muy bien, eso sería etimológicamente hacer una distinción entre la palabra, el significado de la palabra venerar y el significado de adorar. Pero en el fondo, en la práctica, al practicar la veneración, lo están practicando a la manera que se adoraban a los ídolos en el Antiguo Testamento. Entonces, ya en teoría puede haber una diferencia, pero en práctica es exactamente lo mismo la veneración que la idolatría. Voy a enumerar algunas de estas prácticas que se llaman venerar a la imagen, y vamos a ver cómo en la Biblia no se llamaba una veneración, se llamaba una práctica idólatra. Tengo aquí 5 prácticas de la supuesta veneración. La primera, ofrecerles veladoras. Cualquier católico sabe que cuando llega la festividad de alguna imagen, se le colocan veladoras a dicha imagen. Muy bien, eso es lo que es parte de la veneración según la enseñanza católica. Pero la Biblia nos revela que eso es una práctica idólatra. Vayamos a Jeremías capítulo 11, por favor. Versículo 13. Está Dios en este versículo condenando a Israel. Jeremías 11, verso 13, dice: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. En el Antiguo Testamento, uno de los dioses que predominaba, una de las imágenes que más se le ofrecía fuego, incienso, o lo que hoy conocemos como veladora, era a Baal. Y esto el Señor, este es uno de los muchos versículos en donde se condena estar ofreciéndole fuego a una imagen. Hoy nada más se ha modernizado, eso es todo. Pero la práctica es exactamente la misma. Nosotros creemos en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Jesucristo como su Hijo, y aquí no tenemos absolutamente ninguna veladora, ningún fuego, porque eso se practicaba solo con los ídolos. A Jehová y a Jesucristo nunca se le ofrecieron fuego, nunca se le ofreció incienso, nunca se encendió una vela. Esas son prácticas de la idolatría. Por eso aquí no tenemos ni fuego, ni veladoras, ni absolutamente nada, porque este y muchos pasajes condenan dicha práctica. Así que esto que se llama venerar a través de veladoras es una práctica idólatra. Ahora, inclinarse ante una imagen, porque nuevamente ellos dicen, no, nosotros no adoramos, solo veneramos. A ver, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre inclinarse ante una imagen. Isaías 46, por favor. ¿Ya lo tenemos? Isaías 46, el versículo 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Eso es lo que es la idolatría que condena la Biblia. Formarse una imagen de plata y ya que la construyó el platero, se inclinan ante ella y lo adoran. Ok, vamos a aceptar, según los artículos de Catholic.net, que el católico no adora las imágenes, pero ¿qué católico va a negar que sí se postran ante ellas? Este 12 de diciembre es uno de los días donde hay mayor idolatría aquí en México, en aquella zona conocida como La Villa,
¿Cuántos millones y millones de católicos se van a postrar? La Biblia solamente nos permite postrarnos ante Dios. Y postrarse ante cualquier otra cosa es idolatría. Ahora veamos también lo que supuestamente es venerar, entonarle cantos a una imagen. Vayamos a Daniel capítulo 3 y también nos daremos cuenta que en la idolatría se le entonaban cantos a la imagen. Daniel 3, versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este es uno de los pasajes más ejemplares que podemos tener en el cristianismo, porque 3 creyentes en Jehová fueron forzados, fueron amenazados para que se hincaran a adorar aquella imagen. Así que primero había que entonarle cantos a la imagen. Y esto es lo que vemos en lo que se realiza en la festividad de dicha imagen. Porque ustedes saben que cada imagen, los que fueron católicos, tienen su día de festejo, su día específico. Número 5, realizar fiestas honoríficas en honor a la imagen. Abran 1 Corintios capítulo 10, por favor. De ahí nada más voy a tomar un versículo y es el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sabemos que en este tema de la idolatría esto no ha cambiado mucho. ¿Qué son las fiestas honoríficas al patrono de San Agustín, al patrono de la Virgen de Ayotla? A todas esas vírgenes y santos, cuando les hacen una fiesta honorífica, la gente aprovecha para el alcohol, para el baile, para la comida. Eso es lo que se hace alrededor de este tipo de veneración que ellos llaman. Y esto es lo que Pablo condenó que hacían cuando la nación de Israel caía en idolatría. Así es que ponían su imagen, la adoraban y una vez que ofrecían su adoración, ahora sí, sácate las caguamas y ahora sí ponte la música, tráete la tatachunda y empezaba a ir la festividad y a darle vuelo a la carne. Sin embargo, bueno, esto es lo que defiende los apologistas católicos. La mayoría de gente pues ni le presta atención. Lo que importa para ellos es divertirse. Por último, construirle altares a las imágenes. Veamos si eso es venerar o es idolatría. Hechos capítulo 17, por favor. Y este pasaje nos revela a uno de los apóstoles más prominentes del cristianismo, enfrentando la idolatría en una ciudad llamada Atenas. Hechos 17, verso 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él.
Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. En esta experiencia donde Pablo nos dice su testimonio de Lucas, se enardecía su espíritu al ver tanto ídolo, es porque mientras caminaba por la ciudad ya encontraba un altarcito aquí, y luego a 10 calles otro altar, y luego en esta otra zona, la ciudad llena de altares, también llamados en la Biblia santuarios. Esto es lo que usted encuentra en México. A veces en una sola colonia usted encuentra un altar para la Virgen, un altar para San José, un altar para el niño de Atocha, altares por donde quiera. Y eso se llama, dicen ellos, veneración. Bueno, la Biblia, levantar un altar y colocar ahí a una figura, le llama idolatría. ¿Cómo le llamó el escritor del artículo a la imagen o a la escultura? Como un recuerdo, una forma de venerar a aquellas personas que han dejado un buen ejemplo al catolicismo. Hay que poner atención a lo que ellos explican para poder refutar aquello. Así que pudiéramos continuar citando más escrituras, pero creo que hasta aquí son suficientes para demostrar que lo que ellos llaman veneración no es veneración, es idolatría. Porque las prácticas de la veneración moderna son las prácticas de la idolatría antigua. Y es importante ser cuidadosos con los apologistas católicos, porque ellos tienen la manera de manejar estos pasajes, pero también los apologistas cristianos tenemos el deber de clarificarle a la gente católica que les están acomodando mal estos textos, porque ustedes, como escucharon en el artículo, y hay infinidad de artículos donde se remarca y se remarca, no estás adorando, estás venerando. Dicha frase, pregunto yo a ustedes que están escuchando este tema, cuando se le dice al católico, estás venerando, no adorando, ¿es cierta o es falsa? Yo antes de ser cristiano tuve esta misma pregunta porque escuché este tema antes de mi conversión al cristianismo y se la hice al sacerdote. ¿Estamos siendo idólatras? Al sacerdote de mi colonia. Fue a bendecir la casa y le pregunté frente a frente, ¿estamos siendo idólatras? Me citaron este pasaje los testigos de Jehová. ¿Estamos siendo idólatras? La respuesta fue, nosotros no adoramos a las imágenes, las veneramos. Hermano, ¿es cierta esa frase? Pues según lo que estamos estudiando, pastor, la expresión más bien dada por evidencias bíblicas de venerar es lo mismo que adorar en la forma antigua. Por lo tanto, al ver estas pruebas contundentes, podemos decir que es falsa la afirmación de venerar dichas cosas. Más bien estamos comprobando que no es una veneración, sino es una adoración. Correcto, correcto. Porque así se adoraba en el mundo antiguo a los ídolos. Ofreciéndoles fuego, construyéndoles altares, inclinándose ante ellos, entonándole cantos, haciendo fiestas. Lo que se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento con los ídolos es lo que hoy se hace en el catolicismo, pero nada más cambian el concepto. Es como si yo dijera,
o hay quien sí lo dice. Me meto en una casa, saco dinero y digo, no estoy robando, tomé prestado. Que no se malentienda, pues alguien me va a tachar de ratero. ¿Cómo creen? Yo solo tomé prestado. ¿Estoy correcto? Estoy cambiando los conceptos, pero la práctica es exactamente la misma. Y eso es lo que yo quiero que comprendan las personas católicas. La frase, no adoramos, veneramos. Bueno, la frase la respeto, la práctica es la que se les escapa a la gente católica. Yo fui católico, participé en las misas leyendo el Salmo responsorial. Intenté entrar a la escuela arquidiócesis en mi época de católico. No me aceptaron porque yo era una persona casada. La mayoría de mi familia es católica. Mi suegro era catequista, en ocasiones le ayudaba por ahí en las reuniones que él hacía. Así es que yo entiendo perfectamente las creencias católicas. No lo estoy hablando de segunda mano. No estoy hablando solo porque lo leí en alguna parte. Sé de lo que estoy hablando, estuve metido en eso. Y para aquellos que crean que mi conversión se debió a que fui engañado, porque ese es el argumento también de muchos líderes católicos, cuidado, te van a engañar. Cuidado con los evangélicos, son peligrosos, ¿sí? Los pastores son embaucadores. Pues para sorpresa de muchos de ustedes católicos, quiero decirles que yo me convertí al cristianismo con una Biblia católica y con pláticas con el sacerdote y con la catequista de la colonia. Ellos fueron los que tuvieron más que ver con mi conversión que los evangélicos. Porque cuando yo me topé con Éxodo 20, que leímos, no te harás imagen, yo lo que quería era una respuesta, y la respuesta de ellos no me satisfacía. Pero es que aquí dice que no debemos de postrarnos ante ellas. Pero es una forma de recordarlas, es una forma de quererlos, es una forma de traer la memoria de ellos a nuestros días. Y pues me decían, yo me llevé tiempo para convertirme. No vayan a pensar que soy un rebelde sin causa, amor y paz. No, yo me llevé tiempo para mi conversión. Tienen que saber los feligreses de esta religión que están engañados por el catolicismo. El catolicismo dentro de las religiones cristianas, porque hay muchas religiones cristianas en la actualidad, es la religión que tiene la doctrina más desviada que puede existir. El catolicismo es la doctrina más antibíblica que puede existir, porque no solo está desviada, sino la doctrina católica contradice la misma Biblia católica. La doctrina católica es la doctrina más ventajosa, es la que más dinero le ha sacado a la humanidad. Cobran por sus misas, por sus entierros, por sus bautismos, por cada práctica que se realiza, se cobra. Y esto tiene siglos de historia. Pueden ver fuentes de información fiables en el internet, pueden leer libros, incluso libros católicos, y se darán cuenta que la Iglesia Católica ha empobrecido al país, no solo el sistema político, sino el sistema religioso, porque es un sacadero de dinero. Las doctrinas que yo pudiera probar usando no mi Biblia, porque luego dicen también los sacerdotes católicos, es que los evangélicos tienen una Biblia diferente. No es verdad. Las diferencias son mínimas y tienen que ver en traducción. Si en la Biblia evangélica dice fuego, en la católica dice lumbre. Es cuestión de palabras, de frases, pero el contenido es exactamente el mismo. Pero yo pudiera hacer una lista muy extensa de las doctrinas que son falsas en el catolicismo y que les están enseñando a los católicos como palabra de Dios cuando no es palabra de Dios. No es verdad. La Biblia no dice que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, la Biblia no dice que ella resucitó en cuerpo y alma. Tampoco dice la Biblia que ascendió al cielo.
Tampoco dice la Biblia que ella es intercesora, es corredentora, cosalvadora. Todo eso no está escrito en la palabra de Dios. Pudiera refutar la transustanciación, la creencia de que el vino y la hostia se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se enseña en la misa, que el sacerdote a través de la oración que hace cuando levanta la copa está convirtiendo ese vino en sangre y está convirtiendo esa hostia en el cuerpo. Por eso cuando uno pasa formado, antes de que uno coma la hostia, primero le dicen el cuerpo de Cristo. Y tú, como católico, tienes que decir amén. Esto es, estoy de acuerdo, cuando no es verdad. Entonces, hay infinidad de enseñanzas equivocadas que el católico abraza, cree como palabra de Dios, lamentablemente porque no se nos instruyó a los católicos a leer nuestras Biblias. Y lo que se lee de la Biblia en una misa es nada más el Santo Evangelio que explica el sacerdote, que aproximadamente de la hora que dura la misa son 10, 15 minutos. Es todo. Y eso lo lee el sacerdote porque hoy en día, aunque hay iglesias donde ya les piden que lleven sus Biblias, son contadas. La mayoría de misas son sin Biblia. Así que la persona que está ahí no puede darse cuenta si dice o no dice eso la Biblia. Esto que yo estoy hablando, estoy en la mejor disposición de hablarlo, siempre y cuando sea en una actitud amable y respetuosa con cualquier sacerdote católico. Si usted quiere ir a platicar, usted que me escuche en la radio con su sacerdote y es de México y él está dispuesto a platicar conmigo y de una manera amistosa podemos sentarnos, yo con toda confianza puedo decirle al sacerdote que los está engañando y que no es verdad que la veneración es algo sano o bueno, sino más bien es idolatría y que por tanto todos los católicos están pecando de idolatría ante Dios. Bueno, los católicos que tienen imágenes y las veneran a la forma católica. Finalicemos con lo siguiente. ¿Quieren ustedes católicos corroborar que están en la verdad? Yo les invito entonces a todos los católicos a escuchar con profundidad estos temas que exponemos los pastores evangélicos. Y si ustedes están en lo correcto, pues no hay que temer, no tienen por qué sentirse inseguros. Quien tiene la verdad se siente firme, sabe dónde está parado. Así es que no se cierren, porque en ocasiones llegan a decir los sacerdotes, si vas con los hermanos separados, eso es cuando nos tratan con respeto, porque en ocasiones no se dirigen a nosotros con tanto respeto. Una de las formas más comunes, los aleluyos. Si vas con los aleluyos, te van a confundir, te van a engañar, te van a enredar. Y lo extraño es que yo desde hace 30 años que fui con los aleluyos, cada vez se me aclaran más las cosas. No me confundo más, por el contrario, veo con mayor claridad los temas de la religión. Entonces, yo les invito a que comparen la enseñanza evangélica con la católica. Por último, vamos a leer la escritura completa de apertura. Abran Isaías 44 y ustedes se darán cuenta que la idolatría que se condena en este pasaje está a la altura de la veneración de las imágenes. Isaías 44. Y mientras lo leen, se darán cuenta si es o no la idolatría que se vive hoy en día, idolatría llamada veneración. Isaías 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque todos los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán
se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él, de ese pino, se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Qué más pudiera yo agregar a este pasaje? La respuesta a la pregunta, título de mi estudio, está en un buen razonamiento sobre todo aquel que escuche este tema. Yo los invito a razonar. No estoy tratando de convencer, de amenazar, de advertir y tampoco, como lo dije al inicio, de faltarle el respeto a ningún católico. Y si algún católico piensa que esto yo lo puedo decir solo frente a católicos que no están preparados, nuevamente cierro el estudio invitando a cualquier obispo, sacerdote, apologista católico a debatir conmigo en un ambiente amable y respetuoso. A mí no me gusta discutir ni pelear con las personas, pero debatir se puede realizar en forma tranquila y pacífica. Así es que si el sacerdote Luis Toro escucha este mensaje, o el misionero Cristian Huerta, o el apologista Fernando Casanova, pues les hago la invitación a debatir para ver si los evangélicos estamos mal o los católicos están mal. Pónganse de pie, por favor. Muchos de nosotros hace muchos años fuimos rescatados de esta doctrina que nos condujo a la idolatría y que nosotros lo hacíamos con un corazón sincero, porque éramos sinceros al honrar, al venerar estas imágenes. Bueno, ahora nos toca orar por las personas que siguen engañadas, que siguen creyendo que la doctrina católica es la verdad. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Y si usted es católico, le pido de favor, ahí donde usted se encuentre, orando, que no me malinterprete, no estoy aquí para ofender sus creencias, para atacar sus creencias, no. Mi deber como un pastor evangélico es señalar lo que está mal. Y la idolatría está mal, y la idolatría se practica en el catolicismo. Por lo tanto, pídale a Dios que si esto que usted acaba de escuchar es la verdad, que le ayude a entenderlo. Gracias, Señor Jesús, por tu santa palabra. Gracias por permitirnos ver a la luz de la Biblia
la falsedad de la enseñanza sobre las imágenes. Esa falsedad que afirma que no hay idolatría en el catolicismo, cuando la verdad ante la luz de tu palabra es que la Iglesia Católica es la iglesia más idólatra que puede existir. Muchos de nosotros fuimos rescatados. Ahora, Señor, permite que aquellos católicos que han escuchado el día de hoy este tema, aquellos que lo van a escuchar en el futuro, puedan poner atención en lo que dice la Biblia, no lo que digo yo como pastor, no lo que dice el sacerdote, sino lo que dice tu palabra, Señor, lo que tu palabra enseña. Por favor, dales luz en su corazón, que lo puedan entender y que principalmente se refugien en tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos una vez más el día de hoy.